llegó la tierra, así que nos vamos a poner a trasplantar ya mismo. Vamos a ver ahora cómo va la germinación del poroto y ¡tarán, tarán! Muy bien, ahí están. Ahora lo que vamos a hacer es trasplantarlos. Bueno, entonces voy a hacer un huequito y estos porotitos ya ven que tienen esta parte que sería la raíz que empieza a salir. Miren quién está floreciendo. El kale empezó a florecer y cuando florece da unas florcitas amarillas hermosas que atraen un montón de polinizadores. Este también está floreciendo. Cuando hablamos de espacios reducidos, no es algo metafórico, es real. Miren el ancho de nuestro balcón. Ahí está, 1 metro. Así que no es imposible. Les muestro acá la salvia trasplantada. Estaba en una maceta donde ya no había muchos nutrientes, la tierra no estaba tan buena y le pusimos una tierra muy buena donde estaba antes la albahaca anisada y ahí está rebrotando y queriendo salir adelante con este calorcito primaveral. Esto que ven acá es la valeriana que ya empezó a germinar. Con el mulch las plantas en macetas germinan súper rápido porque la tierra se mantiene húmeda, entonces eso ayuda a que la semilla se hidrate y empiece todo el proceso de activación y germinación. Bueno, hoy vamos a empezar con el trasplante de este lirio que tenemos acá, que es un lirio que yo encontré por ahí. Es una planta que tenía mi abuela también, que da una flor que es muy hermosa. Se parece un poco al jengibre porque es como una raíz y de esa raíz salen estas hojas. Después esas raíces se multiplican y cada vez hay más y cada vez salen más hojas y cada vez hay más flores. Entonces vamos a ir a esta tarea, concentrarnos en esto y les cuento. Como este material es transparente y a veces el sol puede afectar las raíces de las plantas, aunque lo voy a poner en un espacio que no da prácticamente el sol, voy a usar este papel. Nos va a servir para opacar esta maceta y además seguramente acá van a terminar apareciendo lombrices y a las lombrices les encanta el papel. Al forrar las macetas con papel de diario, es algo que yo les recomiendo que hagan. Ustedes aíslan térmicamente un poco la maceta, un poco más, porque la tierra a veces se reseca mucho. Siempre, si ustedes pueden tener la posibilidad de usar macetas de terracota, usen macetas de terracota. Si el lugar en el que está en el balcón, la estructura se los permite, usen macetas de terracota, que es muchísimo mejor que utilizar plástico, pero si no les queda otra, como en mi caso, que usar plástico, pongan algo como aislante térmico para que esa tierra no se sobrecaliente tanto y no pierda humedad, entonces la planta va sufriendo a lo largo del día. Entonces le pueden poner a cualquier maceta, ayuda un poco a contrarrestar el efecto del verano y también del frío. Cuando estén haciendo este tipo de trabajo, aprovechen y huelan la tierra. El olfato les sirve para saber si la tierra está generando bacterias que son buenas o bacterias que son nocivas. Las bacterias buenas hacen que la tierra tenga buen olor, pero a veces, por otras condiciones, se da que la tierra empieza a tener un olor feo. Y eso es porque están creciendo bacterias que son bacterias anaerobias y que no son las que ayudan al proceso de fertilidad del suelo. ¿Cómo hacemos para desmoldar una maceta? Como uno desmolda una torta. Bueno, lo ideal es que la tierra no esté muy húmeda porque si no es mucho más difícil. Lo ideal es que la tierra esté un poquitito seca. Entonces uno lo que suele hacer es como comprimir un poco el contorno de la maceta. Yo en general me ayudo con una mano para sostener a las plantas y que no se arruinen, y con la otra mano voy sacando la tierra y miren. Voy empujando la maceta.
quiero que comparemos un poco esta tierra, que es una tierra que estuvo trabajada por las lombrices, y esta tierra que es la tierra que no estuvo trabajada por las lombrices y que recién vino del vivero o de donde ustedes la compren. Esta tierra es mucho más negra que esta tierra, es más pesada, esta mucho más pesada que esta, porque ya tiene más nutrientes. ¿Qué pasa cuando uno mira a otra persona? Por ejemplo, ustedes que están viendo este video en YouTube, hay algo muy curioso que ocurre en el cerebro, es que hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que cuando vemos a alguien hacer una tarea, nos da ganas de hacer esa tarea. Y es como que parte de nuestro cerebro empieza a poder procesar y copiar esa actividad que esa persona está haciendo. También pasa, por ejemplo, cuando aprendemos una coreografía, cuando aprendemos una técnica de cocina, vemos a la otra persona, y acá el hecho de que ustedes vean a alguien que está haciendo esta tarea los va a motivar y les va a dar ganas también de hacerlo, porque se activan esas neuronas que son las que nos permiten aprender lo que otra persona hace. El lirio en este caso no tiene que quedar completamente enterrado, porque si lo dejamos completamente enterrado se pudre. Lo tenemos que dejar mitad adentro de la tierra y mitad fuera, o sea, mitad sobre la superficie, en contacto con el aire. No hace falta que lo enterremos. A veces ustedes cuando trasplantan, al poco tiempo lo que ocurre es que esa tierra se baja. Es como que se empieza a compactar y hay que rellenar. Eso es algo que les puede pasar, es totalmente normal. Y pueden aprovechar para completar con compost. Y lo que hacemos siempre después de trasplantar es regar bien porque la planta necesita extender esas raíces y cuando la trasplantamos se estresa. Entonces por eso es necesario también regarla, darle lo que necesita para recuperarse. Y lo que vamos a hacer después es el paso de ponerle el mulch, pero antes vamos a sembrar algo más acá. Les quería mostrar esta campanita, es una campanita que traje de las colinas y que tiene un montón de semillitas, no sé cómo se llama la planta y me parece que no va a ocupar mucho espacio, entonces voy a tirar algunas semillas por acá. Y ahora sí, le vamos a poner el mulch. Es una capa protectora de la tierra que evita que la tierra sufra en invierno y en verano. Entonces, si ustedes tienen plantas en un balcón o tienen plantas en un espacio que no es su espacio natural, la tierra, el suelo, también si lo tienen en tierra es ideal que lo hagan. Cuando ustedes le ponen el acolchado, lo que hacen es proteger a la tierra y a la planta. Entonces va a resistir mejor al frío y al calor. En un balcón, yo tengo en un balcón les recomiendo que pongan siempre acolchado sobre las plantas, porque eso va a hacer que sus plantas resistan mucho mejor el verano y resistan también en el invierno. Pueden utilizar viruta de madera también, pueden utilizar hojas secas también. Olor a tierra mojada es algo que nos saca el estrés, nos relaja, nos vuelve a conectar con la tierra y es otro de los beneficios de tener nuestro pequeño huerto. Al final, miren lo que hice. Agarré el mulch que me había quedado de la planta de tomillo y se lo puse arriba al semillero. Lo cambié de lugar, lo puse también en un lugar que le da más el sol y vamos a ver si funciona.
Espero que hayan aprendido lo básico y lo indispensable para poder empezar a trasplantar, sea en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Recuerden que esta es una época en la que hay muchos trasplantes para prepararnos para la próxima temporada y los espero en el próximo episodio de Balcón Huerta. Hasta pronto.